Existen momentos que no fueron hechos para convertirse en clips, ni en titulares, ni en cortes rápidos para redes sociales. Son momentos que existen solo para recordarnos algo que, muchas veces, preferimos ignorar. Los ídolos también son humanos. Se cansan, fallan, sienten dolor. Y aquel día, en medio de un concierto que debía ser solo otra presentación memorable, Jungkook vivió algo que nunca había ocurrido antes en su carrera. Su primer colapso físico provocado por el agotamiento extremo. En ese instante, nadie estaba preparado. Ni el público, ni el equipo, ni los propios miembros de BTS. Mucho menos él. Jungkook siempre fue conocido por no mostrar jamás el cansancio. Incluso después de horas de ensayo, viajes interminables y agendas imposibles, sonreía, bromeaba y cantaba como si nada pasara. Nunca podías notar cuándo estaba exhausto. Nunca. Él nunca lo mostraba. Y tal vez ese fue precisamente el problema. Más tarde, él mismo diría que no sabía exactamente qué le había pasado, que creía haberse sobreestimado. Esas palabras, viniendo de Jungkook, sonaron casi irreales. Eso nunca le había ocurrido antes. Nunca. El colapso llegó de repente, sin aviso, como si el cuerpo hubiera decidido hablar por sí solo después de haber sido ignorado durante demasiado tiempo. Quienes estaban allí lo notaron de inmediato. Jungkook estaba en muy mal estado. Resultaba extraño incluso escuchar la pregunta. ¿Quién? ¿Jungkook? Sí, Jungkook. El mismo que parecía incansable. El mismo que parecía tener energía infinita. Se veía realmente agotado. Cuando aparecieron los síntomas, la sorpresa se transformó en preocupación. El pensamiento era uno solo. ¿Qué le está pasando? El contexto también pesaba. BTS estaba en Chile, un país al que no habían ido en mucho tiempo. No sabían cuándo regresarían, y solo tenían 2 días de conciertos. 2 días que, para Jungkook, significaban mucho más que cumplir con una agenda. Significaban entregarlo todo, absolutamente todo. Trabajó hasta que su cuerpo simplemente no pudo seguirle el ritmo. El lugar del concierto estaba en una zona elevada, en las montañas. La altitud ya era un factor de riesgo. El primer día, Jungkook logró controlarse físicamente. Pensó en eso con anticipación. Sabía que debía cuidarse, y lo logró. Pero el segundo día era el último concierto. Y muchas veces, el último día es cuando los artistas cruzan límites que no deberían. Entre bastidores, las señales se volvieron claras. Le pedían que bajara el ritmo, que fuera con calma. Le decían que podía desmayarse si continuaba así, que no se exigiera tanto. Pero todo sucedió muy rápido. Demasiado rápido para alguien que siempre creyó que podía resistir un poco más. En cierto momento, a través del auricular, el director le pidió que usara un respirador si se volvía demasiado difícil. Jungkook parecía casi fuera de sí, como desconectado de la realidad. Desde entonces, nadie pudo concentrarse en sí mismo. Todos pensaban solo en Jungkook. Cada segundo estaba cargado de tensión. Faltaba poco para volver al escenario. 1 minuto. 1 minuto y medio. Y los pedidos continuaban. Jungkook, en serio, despacio. La pregunta resonaba en los bastidores. ¿Está bien? Porque la verdad dura también debía enfrentarse. Sin Jungkook, el daño sería enorme. Eso es cierto para cualquiera de los 7 miembros. Pero Jungkook ocupa una posición central. Es el vocal principal. Está en el centro de las coreografías. Tiene muchas partes. No hay reemplazo para Jungkook. Y entonces ocurrió. Cuando alguien lo miró en ese instante, Jungkook se sentó en el suelo con fuerza. No fue un descanso casual, fue un colapso. En ese segundo, todos entendieron que la situación era grave. Le preguntaron si estaba bien, si quería que salieran. Ni él mismo lo sabía. Era la primera vez que algo así le sucedía. Estaba completamente desorientado, confundido, asustado. El calor intenso, el esfuerzo excesivo, el desgaste acumulado, todo indicaba un colapso físico. No era algo mental, y eso trajo un pequeño alivio. Pero el miedo seguía, porque nadie sabía si podría volver al escenario, y el concierto apenas había comenzado. Mientras Jungkook intentaba recuperarse, alguien debía tomar decisiones difíciles. Alguien debía hablar por el grupo, y esa persona se vio dividida entre la responsabilidad profesional y la preocupación humana. Pensar en el concierto en ese momento le hizo sentirse patético, porque lo único que importaba era que Jungkook tal vez no pudiera continuar. Se quitó los calcetines, intentó refrescarse. Hubo pequeños comentarios para aliviar la tensión, pero el miedo seguía ahí. Aunque él decía que estaba bien, todos sabían que no era tan simple. Poco a poco, parecía recuperarse. Respiraba mejor. El color volvía a su rostro. Eso trajo alivio, pero la tensión no desapareció. Y entonces, contra todas las expectativas, Jungkook decidió volver.
profesional hasta el límite de lo imaginable. Poco antes de Wings, aún claramente debilitado, subió al escenario, cantó, acompañó el rap, entregó todo lo que tenía, incluso cuando ya no tenía nada. Más tarde confesó algo que hizo todo aún más doloroso. Él sabía que su cuerpo no estaba bien antes de que comenzara el concierto. Su cuerpo lo sabía. Él lo sabía. Pero había un único pensamiento en su mente. Tal vez no volvería a ver a esas personas por mucho tiempo. Tal vez esa era la última oportunidad. Y por eso cantó. No fue por obligación, no fue por contrato, fue por amor. Amor al escenario, amor al público, amor a ese momento que creía irrepetible. Este episodio no fue solo el primer colapso físico de Jungkook. Fue el momento en que todos, incluso él, comprendieron algo esencial. Detrás del icono global, del centro perfecto, del vocal principal impecable, existe un joven que siente, que se cansa y que cruza límites intentando cumplir expectativas que muchas veces son inhumanas. Después de ese día, nada fue exactamente igual. No porque Jungkook se volviera más débil, sino porque todos comenzaron a verlo de otra manera. El colapso no rompió su imagen, la reveló. Por primera vez, el cuerpo habló más fuerte que la disciplina, más fuerte que el profesionalismo, más fuerte que el deseo de no decepcionar a nadie. Y cuando el cuerpo habla así, no pide permiso. Lo más doloroso de recordar ese momento no es el susto ni el miedo de lo que pudo haber pasado. Es darse cuenta de cuánto Jungkook había estado cargando en silencio. Nunca lo mostró. Nunca se quejó. Siempre creyó que podía dar un poco más. Hasta que ese día ya no pudo. Y tal vez lo más cruel sea el motivo por el que siguió adelante aún sabiendo que no estaba bien. No pensaba en sí mismo, pensaba en el público, pensaba en el tiempo que tal vez pasaría sin verlos. Cantó no porque su cuerpo pudiera, sino porque su corazón se negaba a detenerse. Este episodio no habla solo de agotamiento, habla de límites, de la necesidad de detenerse antes de caer, de entender que no hay vergüenza en descansar, que no hay debilidad en decir, hoy no puedo. Porque Jungkook no es irreemplazable solo en el escenario, lo es como persona. Y amar a Jungkook no es aplaudir cuando se sacrifica, es desear que nunca más tenga que llegar tan lejos para demostrar cuánto ama lo que hace. Después de aquel día, nada volvió a ser exactamente igual. No porque Jungkook se haya vuelto más débil, sino porque todos comenzaron a verlo de una manera diferente. El colapso no fue una ruptura de imagen, fue una revelación. Por primera vez, el cuerpo habló más fuerte que la disciplina, más fuerte que el profesionalismo, más fuerte que la voluntad incansable de no decepcionar nunca a nadie. Y cuando el cuerpo habla de esa forma, no pide permiso. Lo que más duele al recordar ese momento no es el susto ni el miedo de lo que podría haber pasado. Es darse cuenta de cuánto Jungkook llevaba cargando todo eso en silencio. Nunca lo mostró, nunca se quejó, nunca lo dejó notar. Siempre creyó que podía ir un poco más allá, dar un paso más, cantar una canción más, cruzar un escenario más, hasta que ese día ya no pudo. Y tal vez lo más cruel de todo sea justamente el motivo que lo hizo continuar aún sabiendo que no estaba bien. No pensaba en sí mismo, pensaba en el público, pensaba en el tiempo que tal vez pasaría sin volver a verlos. Pensaba en ese momento como algo único, irrepetible. Jungkook cantó no porque su cuerpo aguantara, sino porque su corazón se negaba a detenerse. Este episodio no demuestra fuerza, demuestra amor, pero también nos obliga a enfrentar una verdad incómoda. Amar el escenario no debería significar destruirse por él. Ser profesional no debería exigir que alguien supere sus propios límites físicos. Los ídolos no deberían necesitar enfermar para que el mundo acepte que son humanos. En ese instante, cuando Jungkook se sentó en el suelo, jadeando, confundido, vulnerable, algo se rompió. No en él, en nosotros, que tantas veces exigimos perfección sin pensar en el costo, que aplaudimos la resistencia sin preguntarnos hasta cuándo, que llamamos dedicación a lo que, a veces, no es más que silencio frente al propio sufrimiento. El Jungkook que volvió al escenario ese día no era solo el vocal principal. Era un chico intentando honrar un vínculo que siente casi sagrado. Pero ningún vínculo debería valer más que la propia salud. Y entender eso no disminuye el amor que siente por sus fans. Al contrario, hace que ese amor sea más real, más humano y dolorosamente verdadero. Tal vez la mayor enseñanza de este episodio no sea sobre el cansancio, sino sobre los límites, sobre la necesidad de detenerse antes de caer, sobre aprender que no hay vergüenza en descansar, que no hay debilidad en decir, hoy no puedo, que seguir viviendo es más importante que seguir actuando. Porque Jungkook no es insustituible solo en el escenario, es insustituible como persona,
como alguien que siente, que sueña y que aún tiene toda una vida por delante. Y si hay algo que aquel día nos enseñó, es que amar a Jungkook no es aplaudir cuando se sacrifica. Es desear que nunca más tenga que llegar tan lejos para demostrar cuánto le importa. A veces, el momento más fuerte de un artista no es cuando canta más alto, baila mejor o entrega la actuación perfecta. A veces es cuando aparece el silencio, cuando el cuerpo pide una pausa y cuando, finalmente, todos aprendemos a escuchar.